Ahí estamos. Em, no sé, Agustina, exactamente de cuál de los PDF. Ahora estoy, a ver, déjame ver si encuentro el PDF, así te lo contesto. A ver. Bien, en lo que se te mandó, digo, más allá de las fotos de esta presentación, que lo más importante, hay uno que es guía, que es el que tendrías que seguir, que son pocas hojas, y el Kendall es simplemente en teoría tendrías que tener. Eh, Hay un libro que es el Kendall, que ese es extremadamente alto. Están las fotografías de la presentación esta y y hay una guía cortita que deberías saber. Con una foto, si la guía ya está. Yo después de la clase lo chequeo para ver qué hay subido al sistema. Bien, la idea de hoy es charlar un Ahí te lo poco. estoy chequeando, Rubén. De paso, mientras estoy abriendo ahí qué tienen disponible en el campus para decírtelo. Dale, dale, me avisás y si no, hablo con los chicos para ver cuál subir y cuál no. Bueno, la idea un poco es cuando alguien empieza a hacer un programa de actividad física o un deportista o muchas veces en el análisis de las causas de lesiones deportivas, una de las cosas que hacemos es una buena evaluación postural. Digamos que por ahí a veces el médico no lo hace tanto, pero que nos permite tener mucha información acerca de las características del sujeto, cómo es su estructura y cómo tenemos que ir encarando después el análisis para ver qué programa de actividad física hacemos, de rehabilitación, actividad física para la salud, entrenamiento o lo que fuera. Digamos, el contexto de la evaluación postural en medicina del deporte es entender que nosotros tenemos un sistema motor formado por el sistema nervioso central y obviamente los músculos que ejecutan esa orden motora, el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, núcleos de la base, analizan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que quieren lograr, de acuerdo a las características del sujeto, como está previamente al inicio del movimiento, generan lo que se llama un plan motor, digamos, una serie de circuitos neuronales que le ordenan a los músculos que trabajen de determinada manera y en función de eso se coordinan las fuerzas de esos músculos para la realización. Obviamente que ese programa motor, a su vez, tiene una serie de informaciones, digamos, para yo decir qué voy a hacer, tengo que tener en cuenta informaciones del medio, digamos, del exterior, a dónde quiero llegar, si estoy jugando a la pelota, dónde está la pelota, dónde está el rival, dónde está el compañero, pero si yo estoy caminando, si es una pendiente hacia arriba, hacia abajo, si es inestable o no, o lo que fuera, toda la información que me viene de afuera, pero además toda la información que me viene de adentro. Yo estoy caminando, estoy parado, estoy sentado, me estoy cayendo, me estoy perdiendo el equilibrio. Bueno, de acuerdo a esa situación, yo tengo una información que me dice, bueno, en el inicio del movimiento mi cuerpo está puesto de esta determinada manera. Pero además, inclusive con situaciones internas como fatiga y otro tipo de cosas. A partir de esta situación, yo recibo información de diferentes estructuras de mi cuerpo, los órganos tendinosos de Golgi, los usos musculares, los mecanorreceptores, los receptores de dolor, los receptores de tacto, de presión, etcétera, etcétera, que yo voy a construir de esa manera lo que denominamos un control motor. El control motor es eso, es percibir, sentir, recibir toda la información aferente, tanto interoceptiva como extroceptiva, del medio y de nuestro cuerpo, a partir del cual nosotros vamos a tomar una decisión motor.
Bueno, tenemos diferentes estructuras como las articulaciones que van a servir desde el punto de vista estático para estabilizar y guiar los movimientos, pero también actúan a su vez los ligamentos como receptores. Si sufren presiones, tracciones, valgos, varos, bueno, la posición articular, el movimiento articular, la longitud muscular, hay una serie de parámetros que nuestro cuerpo tiene en cuenta a lo largo de generar los movimientos. Sabiendo además que una persona con una lesión, una enfermedad, una inflamación, sea reumática, sea ciúrico, sea un desgarro, sea un esguince, cualquier alteración del medio altera estos mecanismos de control, altera la información que mi sistema nervioso central está recibiendo de las características de esa articulación, de ese segmento, de ese individuo. En función de eso, cualquier enfermedad altera el control motor y por lo tanto lleva a las inestabilidades funcionales. Y lo que empieza a ver es que a partir de un problema, sea inflamatorio, sea degenerativo, sea neoplásico, sea traumático, empieza a generar alteraciones funcionales que terminan generando otros problemas a distancia. Por ejemplo, yo a partir de una inflamación de la rodilla termino teniendo una lumbalgia por un mal control de mis movimientos. Por lo tanto, esto es que sabemos que es un gran problema, entonces nosotros queremos ver cómo hacemos para intentar interpretar qué le está pasando a ese sujeto a la hora de movernos. Y vamos a tener interpretaciones posturales estáticas e interpretaciones posturales dinámicas. Obviamente que siempre digo, me gusta decir a mis alumnos que cualquier médico que quiera interpretar estos datos, lo primero que va a intentar hacer es ver cómo una persona está básicamente de pie, con la menor cantidad de ropa posible y con una observación posterior. Yo a partir de esta observación posterior voy a empezar a tener información que me permita anticiparme a hechos. ¿Qué miro? Bueno, hay muchas cosas para mirar, pero yo puedo medir la altura de los hombros, la altura de las puntas de escápula, los hoyuelos sacros, la simetría. Obviamente un elemento muy importante, lo que se llama triángulo de la talla, la simetría de los pliegues glúteos, la relación de las rodillas entre sí y de los talones entre sí. Con un rápido vistazo yo voy a empezar a obtener información. Obviamente que si yo el triángulo de la talla, digamos, este espacio formado con el hombro y el tórax y el otro son simétricos, significa que esa columna no va a tener nada demasiado grave. Generalmente, cuando sean simétricos, significa que estamos bien. ¿Qué ocurre si son asimétricos? Si son asimétricos, tendré que mirar los pliegues glúteos. Si los pliegues glúteos son simétricos y el triángulo de la talla es asimétrico, es probable que esté en presencia de una escoliosis idiopática estructural, una enfermedad escoliosis. ¿Por qué? Porque la simetría de los pliegues glúteos me está diciendo que los miembros son simétricos y por lo tanto es muy probable que esa asimetría de los triángulos de la talla estén dados por la rotación de la columna vertebral. Si la asimetría de los triángulos de la talla va acompañada de una asimetría de los pliegues glúteos, es probable que esa escoliosis sea funcional y no estructural, porque es probable que sea compensatoria de la asimetría de los miembros. Pero obviamente todo a esto hay que hacerle una maniobra de Ames, que después vamos a ver, y obviamente un estudio radiográfico. La otra cosa que voy a mirar es las características de las escápulas. Las escápulas tienen que estar bien planas al tórax, no deben estar ni rotadas ni lateralizadas, porque eso me está hablando de una disquinesia escapular que en algunos movimientos denominados overhead, cuando la mano está por encima de la cabeza, puede generar la famosa tendinopatía de hombro. El otro elemento que voy a mirar es que las rodillas tienen que estar casi pegadas
con los talones 4 centímetros de diferencia. Esa es la postura normal. Si los talones están más alejados, hablamos de rodilla valgo. Si los talones están más cerca y las rodillas alejadas, estamos hablando de rodilla vara, que también puede ser una patología en sí mismo o ser la base de tendinopatías, dolores de pie, diferentes dolores de los miembros inferiores. Obviamente, cuando vamos a los pies, si podemos, le miramos el apoyo plantar, pero si no, analizamos la forma del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es perpendicular al piso. Si el tendón de Aquiles está lateralizado hacia adentro o hacia afuera, hablamos de valgo varo del retropié, que también es una patología en sí misma. Entonces, fíjese cómo una simple mirada obtenemos un montón de información. Dijimos que si hay una escoliosis, hacemos la maniobra de Adams con los miembros extendidos, donde vemos que si una zona del cuerpo está mucho más elevada que la otra y el eje de la columna está desviado, estamos hablando entonces en general de una escoliosis enfermedad escoliótica o escoliosis idiopática. Si la maniobra de Adams, la corrección es normal, estamos hablando de una escoliosis si hubiera habido una escoliosis funcional o una columna normal. Obviamente, cuando analizamos la escoliosis, lo que vamos a hacer es analizar el ángulo de Cox, que nos da una información de la gravedad de la escoliosis. Ustedes saben que la escoliosis, que es más común en mujeres que en hombres, ataca básicamente durante la adolescencia, y nosotros sabemos que cuando el cartílago de crecimiento de la cresta ilíaca está solidificado, la escoliosis no avanza más y con eso nos quedamos tranquilos. Pero obviamente, uno puede ver también asimetrías de otro tipo, como las características de los cuadrados lumbar, de los abductores de la cadera, de los aductores, del gemelo, etcétera, etcétera, que podemos observar en esa postura posterior a ver si hay alguna alteración. Pero sí es cierto que esto ya es un poco más para el médico especialista. Lo mismo en la visión frontal, que hacemos lo mismo, y lo mismo en la visión sagital, que lo que vamos a analizar es la relación entre el oído, el hombro, la columna lumbar, levemente por detrás de la articulación de la cadera, levemente por delante de la articulación de la rodilla y levemente por delante del tobillo. Esto es una línea normal. Acá podemos observar antepulsión de la cabeza, antepulsión del hombro, sifosis dorsal, hiperlordosis o lordosis lumbar, anteversión de cadera, rodillas flexas o hiperextensión. Y a partir de esta información también vamos a saber esas características del sujeto. Fíjense que estamos hablando de tomarnos el tiempo de mirar, cosa que nosotros les damos mucha trascendencia porque es el examen clínico lo que creemos que es la clave. Una anteversión de cadera con una hiperdrosis lumbar es la base también de patologías biomecánicas como lumbalgias, pubalgias y otros, y está dado básicamente por una debilidad abdominal, una debilidad glútea. El abdominal y el glúteo llevan la cadera en posición normal. Cuando están debilitados se va a la anteversión, si se cae la parte de adelante de la cadera y genera esta hiperlordosis. Obviamente un acortamiento de los lumbares, un acortamiento del psoas ilíaco y también un acortamiento del isquiotibial. Entonces, fíjense cómo la mayoría de las lumbalgias están asociadas a debilidad abdominal, debilidad glútea, acortamiento lumbar, psoas e isquiotibiales. Bueno, y de ahí salen los programas de tratamiento y rehabilitación. Obviamente, trabajamos sobre los déficits, los acortamientos y las hipertensiones. Bueno, acá ven diferentes posturas, desde la hipercifosis, desde la rectificación de la columna, de diferentes posturas anómalas que vamos a ver a lo largo de un análisis y obviamente en este caso la hiperlordosis. Es decir, que sabemos nosotros, por ejemplo, que si la cabeza está hacia adelante, hay músculos acortados como los músculos suboccipitales y el esternocleidomastoide. Y además hay músculos debilitados como los flexores profundos del cuello. Fíjense que depende de las características posturales podemos hacer los tratamientos específicos. Insisto, analizar la báscula de la pelvis, analizar la báscula frontal de la pelvis,
y a través de maniobras intentar analizar si hay músculos hiperutilizados o músculos debilitados. Bueno, esta es una típica escoliosis, fíjense cómo que las escápulas son asimétricas, cómo el triángulo de la talla es francamente asimétrico y cómo ven la columna escoliótica. Esto, bueno, obviamente esto es fácil de ver. Lo que pasa es que cuando uno ve esto y después ve lo normal, uno se acostumbra a no verlo. Pero miren cómo está bien asimétrico el triángulo de la talla. Obviamente a veces ocurre que no estamos en presencia de patologías, sino estamos en presencia de alteraciones biomecánicas. Miren cómo este sujeto que está apoyado en un pie, en el pie izquierdo, su columna está bastante derechita, pero este que está apoyado en el pie derecho, fíjense que tiene que bascular la pelvis, tiene que torcer la columna, hay asimetría en estos espacios en función de que tiene que tener probablemente lo que se llama un Trendelenburg funcional, que no solo se ve en patología neurológica grave, sino que muchas veces se ve en patología de menor cuantía o menor valía. Entonces, fíjense cómo claramente esta columna derechita acá muestra normalidad, esta columna acá en esta posición demuestra inestabilidad lumbopélvica, que es un elemento muy interesante también. Lo mismo acá, este sujeto vuelve a tener una estructura normal y este sujeto que aparenta más joven que este, fíjense el desastre que es. No puede sostener la pierna horizontal, la tiene que elevar por falta de fuerza, entonces se tira la cadera para adelante, hace flex esta rodilla, bueno, hace todo un desastre en función de esa falta de estabilidad que tiene. Muchas veces es muy importante darse cuenta que, como les decía recién, el psoas es un músculo problemático para la columna en la mayoría de los sujetos, mientras que el abdominal es un músculo que produce adecuado funcionamiento y salud. Y miren, cómo en este caso acá está trabajando el abdominal, pero en este caso acá está trabajando el psoas. Ambos son flexores de la cadera, lo que pasa es que el abdominal intenta acercar sus puntos de contracción de la apófisis hipoides al pubis, mientras que el psoas lo que intenta realmente elevar todo el cuerpo. En función de esto, lo que parece el mismo abdominal es un abdominal real contra un trabajo de psoas, que suele ser complicado para las personas que tienen alguna patología lumbar o dolores lumbares. Bueno, se puede evaluar la extensión de la columna, se puede evaluar la rotación en función de analizar la movilidad de los cuadros lumbares. Este hombro tiene que estar en la línea externa del muslo para considerarlo movilidad lateral normal y hay que alcanzar un cierto grado de extensión, fíjense, para considerarlo normal. Esta es una manera muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite evaluar acortamiento de este grupos musculares. Si cuando nosotros hacemos este movimiento, la rodilla está pegada a la camilla, pero el pie se eleva, decimos que es un acortamiento del cuádriceps. Si en la misma posición la rodilla se eleva, es un acortamiento del psoas. Pero si en la misma posición el pie rota hacia afuera, es un acortamiento del sartorio. Entonces fíjense que con una única maniobra podemos analizar qué músculo está cortado. Y a veces esos músculos acortados son dolorosos, tienen cicatrices y nos dan información acerca de lo que está pasando. Otro músculo que muchas veces se acorta es el tensor de la fascia lata. Acá ven el test de Over, que es en esta posición el pie debería tocar a la camilla. Si se levanta es porque hay un tensor de la fascia lata acortado o contracturado. Con esto podemos analizar otro grupo muscular. Obviamente analizar si en las posiciones normales el pie tiene una rotación externa o está en su posición neutra normal. Podemos analizar si en una sentadilla hay valgo de rodilla o no, si hay valgo de rodilla en una postura bipodálica suele ser bastante severo. Si cuando van a la sentadilla profunda las rodillas se van para adentro, pero además no se puede mantener la estabilidad de la columna. Porque todas esas patologías repercuten sobre el funcionamiento rotuliano y cuando la rodilla no mantiene su eje hacia adelante normal y se va hacia adentro en valgo de rodilla,
generalmente altera la relación entre la rótula y el fémur y eso produce patologías como el síndrome patelofemoral, ese dolor tan común en la mujer cuando baja escaleras, que siente como un ruido, que algo le roza y que habitualmente está relacionado con este mal funcionamiento de los abductores de la cadera, pero que gritan a través de la rodilla. Un valgo funcional de las rodillas y cuando en una estructura monopodálica la rodilla se va para adentro, cada cual lo compensa como pueda. Algunos, como decíamos, con el tensor de la fascia lata, otros, como decíamos, con la inflamación de la rodilla, otros con una lumbalgia, otros con una pubalgia, cada cual lo compensa como puede, pero son todos síntomas producidos por un mal comportamiento de la estabilidad de cadera. Obviamente, se pueden analizar otras cosas como la cifosis o la rectificación de la columna, la posición de la cabeza, como decía. Hay un montón de información que nosotros hacemos cuando los miramos y cuando los hacemos mover. Todas estas cosas ustedes las van a hacer en el laboratorio durante la semana para que creemos que es muy importante que se lleven esta experiencia práctica de la evaluación de un paciente. Bueno, obviamente otra patología, como decíamos, es la escápula lata o la disquinesia escapular, digamos, la falta de control de los aductores de la escápula, de la misma forma que en la cadera son los abductores de cadera, en la escápula son los aductores de la escápula. Cuando esto no se produce, obviamente el roce superior y sobre todo, como decía en los movimientos overhead, generan las famosas tendinopatías del manguito rotador, del supraespinoso, del bíceps, tan comunes también, no solo en deportistas, sino a todas las edades. Obviamente que, bueno, fíjense, una escápula relativamente normal y fíjense en esta escápula, cómo está totalmente abierta o esta escápula, cómo está totalmente rotada. Obviamente, con esta simple maniobra ya nos damos una idea. Si en esta chica encontramos un manguito rotador, sabemos cuál es la causa. Lo mismo que en este chico. Fíjense, ¿no? Cómo la escápula se mantiene firme o rota totalmente. Fíjense cómo el hombro alcanza una movilidad relativamente normal o un acortamiento muy marcado. Eso ya habla también de la salud del hombro. Fíjense cómo esta maniobra, haciendo como que extender los abdominales cuando flexiona la rodilla, miren algo bastante común que tiene que ver con el acortamiento de flexión de la cadera, en este caso muy comunes en el fútbol. ¿No? Esta es una buena maniobra, me está diciendo, che, los flexores de la cadera están acortados, el jugador de fútbol es habitualmente una persona flexa y por lo tanto esto le va a generar algún tipo de trastorno, patología o lesión y que tenemos que resolverlo. Bueno, el análisis en este caso, cuando los pies van hacia afuera, está la cadera rotando internamente, el análisis, fíjense, la simetría de la rotación de cadera, esto nos puede estar indicando o un síndrome piramidal, o un problema del psoas, o a un problema de los aductores, bueno, habrá que analizar el por qué tiene esa asimetría en la rotación de la cadera. Fíjense, la asimetría en los apoyos, qué diferente es este apoyo en la pierna derecha que este apoyo en la pierna izquierda. Como acá tenés una gran rotación, lo que marca que esta pierna izquierda, en este caso, venía de una cirugía de ligamento cruzado anterior, como todavía no está bien estable el apoyo de este paso. Bueno, volvemos a mostrar imágenes de la cadena posterior, de la cadena anterior, cómo está alterada, la rectificación de la estructura lumbar y la cifosis dorsal en un chico muy joven es parte de la misma problemática. Obviamente otras cosas que podemos hacer y que nos dan también mucha información tienen que ver con la flexibilidad de isquiotibiales, flexibilidad de aductores, flexibilidad de cuádriceps, flexibilidad de psoas ilíaco, como ya les mostré, también nos van dando una serie de información muy importante para entender en dónde está el problema y cómo lo tenemos que encarar. A veces, a veces, informaciones como una radiografía de frente, de cadera, nos muestra la asimetría
isquiática, y en función de eso sabemos que hay una cadera, esta, que está rotada y que está rotada en función a veces de la protección, por ejemplo, de una rodilla operada, pero esa pelvis que está, una hemipelvis rotada, produce generalmente lumbalgias, pubalgias, un poco de problemas que si no la desrotamos habitualmente con maniobras osteopáticas, esa persona va a seguir con esos dolores y va a ser muy difícil sacarlos de la rehabilitación común. Digamos, cuando uno encuentra estas hemipelvis tan rotadas, digamos, un agujero son normales, pero uno lo están viendo así y el otro lo están viendo así. Por lo tanto, lo están viendo diferente. Eso es normal, eso es habitual. Y este diagnóstico nos permite entender que acá hay una estructura alterada, fácilmente reversible, lo que genera después toda una funcionalidad alterada. Por lo tanto, hay una serie enorme de patologías y alteraciones dinámicas muy comunes que vemos en nuestro consultorio. Común, el valgo de rodilla por una amnesia glútea. Esto es lo más común que vemos, lo vemos muy comúnmente, más en mujeres que en hombres, pero lo vemos muy comúnmente. La anteversión de cadera también, la famosa cola parada, hombres y mujeres, también más mujeres que tienen esa anteversión con esa hiperlordosis lumbar que generan una estructura muy típica de la columna. Obviamente las asimetrías, piensen, cuando tenemos una lesión hay que siempre averiguar qué problema hubo antes, porque muchas veces la estructura patológica actual tiene relación con algo que pasó hace un mes, hace un año o hace 10 años. Los patrones de reclutamiento alterado, por ejemplo, la extensión de la cadera se da en un patrón normal que es glúteo isquiotibial. El glúteo hace la fuerza y el isquiotibial regula la extensión de la cadera. Si es al revés, el isquiotibial actúa más rápidamente que el glúteo, el isquiotibial está sobrecargado y por lo tanto vas a encontrar un isquiotibial que habitualmente se rompe por ese sobreesfuerzo al cual no está preparado. Buena alteración de la neuromecánica muscular, por ejemplo, el pasaje excéntrico-concéntrico del movimiento. Generalmente el movimiento es excéntrico-concéntrico. Nosotros amortiguamos y lanzamos. Nosotros amortiguamos y saltamos. Cuando ese pasaje de la amortiguación al empuje está alterado, también genera lesiones, sobre todo en los deportistas. Y obviamente cuando los estabilizadores son asimétricos, cuadriisquiotibial, vasto interno cuádriceps, rotadores internos, rotadores externos del hombro, también esto genera muchas patologías. ¿Y qué patologías vemos por estas causas? Bueno, lumbalgia. La mayoría de las lumbalgias en el futbolista tienen que ver con estos problemas mecánicos, pero la mayoría de las lumbalgias en la gente tienen que ver con problemas mecánicos. Muchas veces esa persona está asociada a una protrusión y ya es una hernia. Es una pequeña protrusión, pero en realidad el problema biomecánico es otro. El fascialato, síndrome de la cintilla iliotibial, el síndrome patelofemoral. Acuérdense que el 50% de las mujeres tienen síndrome patelofemoral, de las cuales a la mitad les duele y a la mitad no. Y la mayoría de las causas de artrosis en la mujer por encima de los 60 años fue porque tuvo durante 30 años un patelofemoral. Dice el aforismo, dolor atraumático de la rodilla en una mujer, sí, dolor sin trauma de rodilla en una mujer es un síndrome patelofemoral hasta que se demuestre lo contrario. Y muchas veces lo asocian a problemas meniscales, le sacan el menisco y agravan el problema del síndrome patelofemoral. Obviamente la pubalgia en el deporte, obviamente lesiones recidivantes de los músculos excéntricos, como el isquiotibial o los aductores, o dolores muy comunes en el psoas. No, me duele el ovario, y vos vas y le tocas el psoas y el psoas es una piedra. El psoas es un músculo muy difícil de abordar, es un músculo muy profundo y la maniobra a veces es muy dolorosa. Pero cuando uno detecta un problema del psoas, lo puede tratar con masajes específicos o lo puede tratar con relajación a partir de la tracción, la contracción de los antagonistas. Por ejemplo, la contracción del músculo transverso del abdomen genera relajación del psoas. Y de esa manera hay maniobras que uno puede trabajar para, para relajarlo, como puede ser también la flexibilidad del psoas. Y siempre decimos, nos gusta decir a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, que nosotros siempre recomendamos 4 familias de ejercicios que nos dan salud lumbar. Los abdominales,
las planchas, la elevación de pelvis y la cadena cinemática cerrada. Son 4 familias de ejercicios que nos dan a nosotros mucho, mucho beneficios, tanto en el deporte como en la rehabilitación y en la tercera edad. Donde hay diferentes formas de trabajarlo, desde el ejercicio básico, asimétrico, con rotación, con dispositivos inestables, de acuerdo a la velocidad, contra resistencia, contra el propio peso, contra bandas elásticas, un montón de formas de trabajarlo, y acá les quiero mostrar algunos. Como les decía, abdominales, con la diferencia que nosotros al abdominal lo hacemos con contracción del músculo transverso, es decir, aplanando la columna, con utilización del diafragma, es decir, inspirando y exhalando en forma abdominal, y con contracción del piso perineal. Por eso DPT, diafragma perineal transverso. Se puede hacer acostado, se puede hacer parado, se puede hacer sentado, se puede hacer con una gomita elástica en las rodillas para reclutar ese famoso glúteo medio que está amnésico en algunos casos, se puede hacer con palancas para que aumente la carga, con más palanca para que aumente más la carga, con peso para que aumente la carga, con rotaciones asimétricas, con rueditas dinámicas, con dispositivos inestables, puestos en diferentes partes del cuerpo, o con trabajo funcional. Acá tiene un paciente de 78 años haciendo DPT con banda elástica y tracción de goma elástica atrás. Fíjense cómo entonces podemos. Exactamente, esa es la idea. La idea es evitar acá el trabajo del psoas y relajarlo a partir del abdominal transverso. Este es un grupo de ejercicios. No quiero cansarlos mucho porque esto no es, pero es más como ejemplo que otra cosa. Las planchas, ¿no? Las famosas planchas, también nosotros lo hacemos con trabajo del recto, del transverso, del abdominal, del diafragma y del perineo, pero también fíjense, planchas laterales inestables, planchas con elevación de miembros y piernas en forma simétrica o asimétrica, planchas con rotación, planchas con más inestabilidad, plancha con doble inestabilidad, plancha con rotación, plancha con inestabilidad más elevación de los miembros, planchas laterales con rotación inestable, planchas con rotación e inestables extremos. Fíjense que obviamente habrá personas que solo hagan esta plancha y habrá deportistas que lleguen acá. De la misma forma que hay ancianos que hacen DPT sentado y hay otros que llegan acá. Sentadilla, la cadena cinemática cerrada, bipodálica, con la ayuda de la silla para los adultos mayores. Fíjense, inestables, con ayuda, inestables en bozo, de traslación lateral con goma elástica para el glúteo medio, monopodálica, subida lateral al banco, lo que se llama sentadilla búlgara, sentadilla monopodálica inestable, con BOSU, inestable con TRX. Fíjense que también, cuarto ejercicio dijimos, el abdominal, la plancha, la elevación de pelvis y la sentadilla, y todo lo que podemos hacer relacionado con los saltos o pliometría, empezando por la amortiguación, siguiendo por el empuje y terminando con el ejercicio pliométrico de saltar y volver a saltar. Y es indiferente. Esto terminas trabajando lo que yo le decía del ciclo de estiramiento, acortamiento o los usos musculares. Siempre que sea en forma progresiva la carga, de acuerdo a las características del sujeto, podés agregarle el peso que vos quieras. El tema es que ese peso esté en condiciones de hacerlo. Obviamente que uno puede hacer, esto es como agregarle un peso, porque va saltando de alto, es lo mismo, esto es como agregarle un peso. Pero vos podés hacer lo que vos quieras en la medida que lo hagas en forma progresiva y el sujeto esté en condiciones de resolver el próximo ejercicio. No hay un límite ni para el peso, el límite es la posibilidad del sujeto de realizarlo. El último ejercicio que les decía, la elevación de pelvis, algunos le llaman puente, este es el común, bipodálico, pero puede ser, fíjense, inestable, con resistencia, puede ser monopodálico, siempre que mantenga la linealidad del tronco, pueden ser
con algún ejercicio de brazos, monopodálico, inestable, inestable monopodálico. Fíjense, inestable monopodálico, doblemente inestable y monopodálico. Diferentes tipos de ejercicios. Este es un ejercicio muy lindo porque es biomonopodálico, inestable, pero en el momento de alejar la pelota, hace fuerza hacia abajo. Entonces vos haces un trabajo, se llama estimular la mecanotraducción, es decir, estimulás el efecto mecánico excéntrico durante una contracción que genera mucha adaptación de síntesis proteica y de fortalecimiento de las estructuras conectivas. Y es muy importante en la rehabilitación de algunos ejercicios y en la prevención de algunos ejercicios. Muy interesante. Bueno, nada, un pantallazo general de cosas que hacemos los médicos deportólogos, pero que me parece que hay algunas cosas que sirven mucho para entender algunos procesos patológicos. Pregunta, gente. Rubén, ahí chequeé la bibliografía. Lo que subieron es un anexo que dice laboratorio 2 y 3. Son esas 170 y pico de hojas. Gran parte es la inicial del Kendall, que hay como tú un abstracto de eso. Y lo otro es el otro artículo con todas las pruebas funcionales, que es el que compartiste vos siempre. Así que es Perfecto. esa la Biblia como referencia que complementa esto, como los laboratorios de esta semana. Arranquen con la guía y si alguno tiene alguna duda puede repasar Kendall. El Kendall ya es un libro muy interesante, pero ya de estudio del especialista. Con la guía están bien. Pero si alguno tiene alguna duda, algún entusiasmo, pueden mirar algunas cosas del Kendall. Pero no se metan de entrar en el Kendall, que es interesante, pero les va a llevar tiempo. No es, eso es más de posgrado en realidad, pero es para que lo tengan, por si alguno lo necesita para algo. Perfecto. ¿Preguntas en el chat? No hay ninguna. Profe, ¿qué tal? Tengo una consulta yo. Me perdí cómo se llamaba el cuarto grupo de músculos. Ejercicio. Cadena. Yo te dije, vos tenés dos tipos de cadenas cinemáticas. La cadena cinemática abierta son los ejercicios con el pie en el aire. Por ejemplo, la camilla de cuádriceps. Eso es una cadena cinemática abierta. Cuando vos haces un ejercicio con el pie apoyado en el piso, se llama cadena cinemática cerrada. Los ejercicios que yo te mostré son de cadena cinemática cerrada, como desde una sentadilla simple hasta una monopodálica, como puede ser un pie. ¿Sí? Esto se le llama cadena cinemática cerrada, porque simplemente la punta del miembro está apoyada en el piso. Genial, gracias. No, los materiales ya están quédense tranquilos que están. ¿Preguntas, chicos? Hola, profesor, disculpe que lo moleste. En una de las últimas diapositivas había un ejercicio como si fuera el puente de glúteos, pero combinado con una flexión de rodilla ante RX. O en pelota creo que era, no me acuerdo muy bien. Te reiki mostré este. Sí, y creo que Bueno, era la pelota en la última diapositiva. Era como un puente de glúteos con flexión de rodilla. Ese, ¿cuál? ¿El último? el último, sí. Usted dijo que era como interesante en determinadas patologías. Sí. Porque si vos vas a este ejercicio vos lo único que haces es estabilidad. No mueves esta pelota. En este ejercicio la idea es llevar la pelota lejos de tu cuerpo y ahí extendés la rodilla y en el mismo momento que la llevas apretás para abajo. Entonces el isquiotibial está haciendo, al mismo tiempo que extiende la pelota haciendo estabilidad, va tratando de hacer una flexión de rodilla comprimiendo la pelota. Entonces va estirándose y tensionándose al mismo tiempo. Entonces, ese es un ejercicio muy interesante de control excéntrico. Ustedes piensen
que el músculo isquiotibial, que es el músculo que más se desgarra, por ejemplo, en el fútbol, se lesiona en dos momentos. Se lesiona o cuando, en el momento inicial, cuando extiende la cadera, porque para el isquiotibial puede ser un esfuerzo muy importante extender la cadera. Si el glúteo no funciona y el isquiotibial tiene que hacer mucha fuerza, se puede romper. Y después el isquiotibial es un músculo muy importante en el control de la tibia, en el paso largo, en el momento de preapoyo sobre el piso. El isquiotibial está en forma excéntrica sosteniendo la tibia para darle estabilidad en el momento de tocar el piso. Bueno, este ejercicio entrena esa parte, el máximo esfuerzo excéntrico del isquiotibial. Genial, gracias. Profesor, ¿en las elevaciones de pelvis predomina el trabajo de isquiotibial o de glúteo? ¿En la aceleración del pelvis en qué momento? No, en general, en los ejercicios de elevación de pelvis. No, el ejercicio de elevación de pelvis depende de la posición. Cuanto más se abren las rodillas, más compromiso glúteo tenés. Y cuanto más se extienden las rodillas, más compromiso de isquiotibial tenés. Es decir, este es un ejercicio de glúteo, pero si yo este mismo lo hago con los pies más estirados, pasa a ser un ejercicio de isquiotibial. Ah, Depende de perfecto. la posición medido por electromiograma, es qué músculo se activa más. Está demostrado que cuanto más abrís las rodillas, más glúteo. Y cuanto más estirás las rodillas, más isquiotibial. En forma muy importante. ¿Eh? Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, me encanta que se hayan enganchado. Esto lo van a ver muy interesante en los prácticos, así que no se los pierdan. Yo puedo hacer una recomendación, Rubén, un segundito, Sí, claro. para que aprovechemos, precisamente como decía el doctor, es importante que a los laboratorios vayan con ropa adecuada, que traten de leer algo del material antes para poder evaluar. Obviamente siempre si vamos a evaluar algunos músculos, está bueno saber la función de los músculos para poder entender por qué salen las evaluaciones. Nada, simplemente eso, año tras año tratamos de pedir más colaboración en los laboratorios porque termina siendo algo más productivo para los estudiantes. Así que ropa cómoda y dispuestos a laburar, que esa es la idea de hacer un lindo laboratorio de habilidad clínica. Exactamente. Te agradezco. Bien, gracias. Gente, nos vemos el lunes. Chao, Rubén, Muchas gracias. gracias, nos vemos. Chao, Chao, gente, hasta gracias. luego. Gracias. Buenas noches.